El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos para hablar del caso Ispol en esta entrevista Veraz. Un asunto cuyo primer dato fue que se le habían birlado 350 millones de dólares a la policía y ahora llegan a más de 940 millones sin que se haya recuperado nada. Están congelados 240 millones aproximadamente en el Banco Central y 178 millones de dólares en los Estados Unidos. Por eso se debería comenzar. ¿Por qué no ha sido posible? Le pregunto al director del Ispol, coronel Renato González, quien ha sido el único que ha movido este caso en los últimos meses. Bienvenido. Buenos días y bienvenido a todos quienes nos miran y nos escuchan. Efectivamente es complicado recuperar una trama de corrupción que llevó varios años primero descubrirla y luego realizar acciones efectivas de recuperación. De los 950 millones que están en incertidumbre, solo se han podido recuperar 13 millones efectivamente durante el año 2021, pero aspiramos que ojalá exista el apoyo suficiente para que en las próximas semanas o meses logremos recuperar los 240 millones de dólares que están en bonos de deuda interna en el DCB. Eso sería importantísimo. ¿Qué es lo que está en el Banco Central? El remanente de esta mal llamada Operación SWAP del 2015, cuando el Ispol entregó sus 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna a Natscunco, que es una filial del Citibank, y no recibió nada a cambio, sino ofrecimientos del señor Chávez. O sea, eso está en papeles. Esos son papeles, son bonos de deuda interna. Que si ustedes quisieran efectivizarlos, ¿qué tendrían que hacer? Primero tiene que un juez determinar que nosotros somos los legítimos propietarios, retirarle la titularidad que ahora tiene Natscunco y entregárnoslos a beneficio nuestro. ¿Qué juez tendría que hacer eso? En este momento está en conocimiento el señor Juan Carlos Terán, que es el juez que está llevando el caso aquí en Guayaquil, y también el otro caso que lo está llevando es la doctora Yanela Norix. Esperamos que ellos llamen ya a juicio y en el tribunal debería determinarse. O sea, los bonos estos se ubicaron y están en el Banco Central. Así es. Son de ustedes. Son nuestros. Y un juez tiene que declarar la propiedad de ustedes. Claro, porque lastimosamente nosotros, a través de esta operación cruzada que se inventó el señor Javier Neira Salazar, entregamos los bonos, los entregamos voluntariamente a través de David Proaño, ¿no? Y recibimos un convenio de pago por parte del señor Chérez, pero en la realidad esos bonos cambiaron de titular, del propio Ispol a Natscunco. O sea que aún cuando recuperen los bonos, no podrán convertir eso en cash enseguida. Sí, no se puede convertir en dinero en efectivo, pero tienen planes de pago a veces bimensuales, trimestrales, por parte del fisco. Esa rentabilidad irá a ustedes. Debería ingresar a nosotros. ¿Y ahora a dónde ha estado yendo? Hasta estos años, hablamos del 2016 hasta el 2020, llegaban a Citibank en Nueva York, y Citibank Nueva York le entregaba a las empresas del señor Chérez. ¿Y desde que están en el Banco Central? Están paralizados, están inmovilizados con la orden judicial que pudieron. Pero el Estado ha seguido pagando trimestralmente, semestralmente, correcto, al Banco Central. Al Banco Central, tiene que dejarlos ahí inmovilizados. Ya. Vean solamente la punta del ovillo que ha sido esto. Enseguida vamos al desarrollo de algo. ¿Y saben qué? ¿Por qué me interesa, nos interesa, y no solo la policía? Porque si no se recupera, los vamos a pagar nosotros. Es de nuestra plata que van a sacar la plata del Ministerio de Finanzas para reponerle a la policía lo que la policía permitió que se le robaran. ¿Ya? Le robaron los huevos al águila. Y lo que el gobierno anterior aseguró, que no se preocupen, nosotros vamos a reponer esos fondos, no le faltará plata a la policía, bailan un tango en la mano. Pregunten ahora en el Ispol si les dan atención y también si les dan créditos. Es decir, es un tema que nos afecta a todos, porque los vamos a terminar pagando nosotros. Y hay apenas unos pocos presos y hay muchos prófugos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio.
Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex, CNT, Ban Ecuador. Bienvenidos a esta entrevista veraz sobre el caso Ispol, impunidad, con su director general, el coronel Renato González, quien tiene en la policía este año 30 años de servicio y sigue siendo activo. Llegamos a ustedes en exclusiva para medios digitales por La Posta, en Facebook y YouTube, en televisión convencional a través de Vito TVO, Canal 15 y 709 HD de Extreme, por Manavisión, Canal 9, señal abierta en todo Manaví, que es 194 en DirecTV. En radio a nivel nacional, la cobertura es de Caravana, 750 AM, y en FM de Diblu, 88.9. Diblu tiene varias frecuencias, la que les doy es principalmente la de Guayaquil. En la parte central de la sierra, Cotopaxi y Tungurahua, estamos con Extrema 92.5 FM. Y ya conocen ustedes el propósito de la entrevista. Ahora, un año después de estallado el asunto, ¿por qué no ha pasado mayor cosa, coronel? Bueno, yo considero que sí ha sucedido. Recuerde usted que en Estados Unidos ya tenemos 2 autores confesos, Luis Álvarez Villamar, de haber recibido $3.2 millones en sobornos de Jorge Chérez y un departamento en Miami, y la semana anterior acaba de confesar lo mismo John Luzuriaga, que era el director de riesgos del Ispol. En el caso nacional hay alrededor de 20 investigaciones abiertas. Ahora, con estos allanamientos de la última semana, sería la 21ª. Y ahí hay que destacar un factor importante: el rol que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado y, sobre todo, nuestro reconocimiento a su principal, que es la doctora Diana Salazar, que no le resulta fácil enfrentar varios ámbitos judiciales al mismo tiempo. Recordemos que la doctora ya lleva en el caso sobornos, en otras investigaciones, en Odebrecht también inició ella, y ahora enfrentarse al caso Ispol como institución, me refiero, no es cosa sencilla. Coincido. No es cosa sencilla. Ya, todo y al mismo tiempo es lo que se le exige a Diana Salazar, y además ser infalible. Pero Ispol, nuevos allanamientos por indicios de enriquecimiento. ¿Por qué estos allanamientos recién se hicieron hace 48 horas, el lunes 7 de febrero en Guayaquil? ¿Qué aspiran a encontrar? ¿Qué utilidad puede tener esto en este momento? El allanamiento inclusive llegó hasta la Bolsa de Valores en Guayaquil, ¿verdad? Así es. Ya. ¿Qué esperaron encontrar? ¿Qué encontraron? A ver, esas respuestas las debería dar el doctor César Suárez, que es quien dirigió los allanamientos, pero yo sí los permito interpretar. Es el lógico desenlace de las investigaciones de los delitos iniciales. Se ha determinado que el enriquecimiento privado no justificado viene a ser un delito complementario, producto ¿de qué? De que como ahora ya existe mayor claridad de lo que sucedió, pues son delitos financieros. Mire que en un inicio... Pero si la Bolsa de Valores consintió en esto, o por lo menos supo de esto, aunque no participó de esto, ni puede responder por una de sus empresas, ¿por qué recién ahora el allanamiento? Porque en la Fiscalía necesitan tener indicios suficientes para solicitarle a un juez orden de allanamiento. No es tan ¿Y lo que se sencillo supo como antes uno no eran por- indicios suficientes? Ahí vienen los problemas. Estos delitos financieros fueron tan bien estructurados, participaron tantos actores y tenían tan bien montada la red, que a los propios fiscales, a los investigadores policiales, les complicó en principio entender lo que hicieron. Nosotros en el Ispol nos tomó alrededor de 6 meses. Muchos reclamaban por qué las denuncias no se presentaron oportunamente. Fueron presentadas oportunamente, pero después de que se comprendió. Si no era tan sencillo comprender Ahora, todo esto. allanaron las casas de Jorge Kronfle, Javier Neira Salazar, Oriana Rumbea. Neira Salazar era presidente de Citadel, Oriana Rumbea, esposa de él, y exdirectiva de depósito centralizado con compensación y liquidación de valores de Cebale. Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, exdirectivos de depósito de valores, también son investigados. En el caso de este Luis Álvarez Villamar, así se llama. Así es. Ok. Él es clave en el tema de Cebale, porque de Cebale como empresa argumenta que él los engañó, que él emitió documentos diciendo que ellos poseían
títulos, valores o bonos que realmente nunca fueron depositados en ellos y que quien los tuvo fue Cherres. ¿Es así? Bueno, esa es la estrategia que DC Vale pretende presentarse tanto en el país como en Estados Unidos como víctima cuando ellos son victimarios. Hay dos instituciones que yo no entiendo cómo siguen operando. La una es la Bolsa de Valores de Guayaquil. ¿Por qué? Porque su principal, Rodolfo Cronfle, era la cabeza tanto del DC Vale como de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y en esas dos instancias es que el ISPOL perdió ingentes cantidades de dinero. ¿Rodolfo Cronfle? O aquel. Yo mencioné Jorge Él Cronfle. es Jorge Ode Cronfle, que es el cuñado del señor Javier Neira Menéndez y que también ahora está establecido, recibieron transferencias de dineros provenientes del ISPOL. Corrijo aquí, porque el error es de Expreso, pero lo cometí yo. Dice Jorge Cronfle Expreso, es Jorge Ode Cronfle. ¿Cuál es el problema? Ahora, pero ¿tenía la Bolsa de Valores que saber lo que su cabeza hacía? Pero, a ver, explíquenme más bien al revés, cómo una Bolsa de Valores de Guayaquil, el 30 de diciembre del 2015, cuando ya estaban cerradas todas las operaciones anuales, se activa para iniciar la operación swap del ISPOL. El 30 de diciembre. El siguiente año... ¿No se podía trabajar ese día? Se podía trabajar, pero es una operación inusual de 327 millones.3, que todo el mundo se entera. Si el mercado de valores ecuatoriano es una cosa pero tan pequeña si que en todo se ese conoce. momento era legal, era para beneficio de la empresa y de la operación, sí, hay que hacerlo a esta hora. Miren, aquí tiene la plata policía, que no va a querer necesitar emplear, sino hasta que se jubilen un número determinado de policías, y mientras tanto hay que ponerla a producir. Nos están usando a nosotros, chévere. Bueno, no fue tan legal porque inicialmente lo que el ISPOL quiso hacer es traspasar ese 30 de diciembre los 327 millones desde el ISPOL al DC Vale y el Banco Central le dijo, no se puede. Entonces, como no se pudo, se inventaron la participación de Citadel. Y el 6 de enero, Javier Neira Salazar abre dos subcuentas en el Banco Central, una a nombre del ISPOL y otra a nombre de Naps Cunco. Y aquí teníamos ya la tradicional del ISPOL. ¿Qué hicieron el 7 de enero? David Proaño mueve los 327 millones de esta cuenta tradicional del ISPOL. Todo esto en el Banco Central, ¿no? Usted habla como conocedor de cada uno. David Proaño es de la policía. David Proaño es el director general del ISPOL en ese tiempo. Dígale el general David Proaño, porque no por respeto al título, sino porque no sabemos de quién estamos hablando. Correcto. Este es el policía cómplice de la operación. Autor inclusive, porque el 7 de enero mueve los 327 millones de dólares de esta cuenta tradicional del ISPOL a esta cuenta abierta el día anterior en el mismo Banco Central, pero bajo el control de Citadel. ¿Y esa era plata contante y sonante? No, los bonos de deuda interna. Eran bonos, ok, sí, bonos de deuda ya. interna. El 8 de enero se da el paso de estos 327 millones de bonos en la cuenta del ISPOL, la nueva, bajo el control de Citadel, a otra cuenta bajo el control de Naps Cunco. Ahí se hace lo que ellos llaman una operación Naps Cunco. Naps Cunco. Naps Cunco LLC, que es una filial de Citibank. Se hace esta especie de operación cruzada porque el ISPOL entrega pero no recibe nada. Bueno, esta operación, señor Vera, en el Banco Central, el 8 de enero de 2016, ¿sabe cómo está registrada? De manera manual. Es impresentable que un Banco Central nos diga que ese día se le fue el sistema. ¿Quién la registró de manera manual? Eso es lo que tiene que investigarse, porque no me pueden 2016, decir... 2016, 8 de enero del 2016. Todavía gobierno de Rafael Correa. Correcto. ¿Quién era gerente del Banco Diego Central? Martínez. Diego Martínez tiene que dar ¿Dónde está responsabilidades. Diego Martínez? Quisiera saberlo yo. ¿No está en el Ecuador? Desconozco. Lo que pasa es que si no tenemos órdenes judiciales... ¿Y para por qué hacer no lo han seguimiento, implicado? Porque esa parte es la compleja. Determinar todas estas conexiones no es de la noche a la Ya mañana. está determinado. ¿Por qué Sí. no lo han llamado a declarar? Porque nosotros estamos a la expectativa de que se abra una gran investigación de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque hasta el momento están segmentadas las investigaciones. Y las cosas no quedan ahí. Recuerde usted que luego de esta operación, que es del 8 de enero del 2016, la Superintendencia de Bancos le pide información al ISPOL. Y le dice, oigan, señores del ISPOL, hay esta operación con fecha valor 8 de enero, explíquenme. Y ahí vienen unos chats del señor Cherres con John Luzuriaga que le dice, el 15 Yo de no enero... Uriaga cuenta de la gente quién era. John Luzuriaga era el director de riesgos del ISPOL. Ajá. Realmente tendría que haber sido el primer filtro para evitar este tipo de cosas. Uno de los que está preso en Estados Unidos. El que acaba de confesar la semana Uno de anterior, los que recibió sobornos. de 1.4 millones. ¿Qué más confesó él? Eso es lo que confesó ahora. Tiene que aportar documentación, informes y cuentas efectivas en contra de los otros autores. Pero ¿En cuánto se le reduce la pena a él por colaborar en eso? eso ya depende de Fiscalía Norteamericana, pero yo calculo que le podrán reducir 4 o hasta 13 6 la- años. Sí, claro. La pena que él se enfrentaba era de 13 años. Yo pienso que cumplirá unos 3 o 4 y de ahí tiene que venir al Ecuador, ¿no? Ahí tiene que venir al Ecuador. Ok, ya. ¿Y? Yo le quería complementar Sí. que en enero del 2016 la Superintendencia de Bancos le empieza a pedir documentación al ISPOL y aquí tenemos el oficio donde le dice infórmeme respecto a la operación valor 8 de enero del 2016
como ustedes pueden apreciar. El 14 de enero, David Proaño, el director general del ISPOL, le dispone a los 3 que ahora son procesados también, John Luzuriaga, Rafael Núquez y Santiago Duarte, que hagan el informe. Y el 15 de enero, como ustedes pueden apreciar en este oficio, se da contestación al requerimiento de la Super de Bancos, pero bajo los parámetros que les indica el señor Jorge Cherres en los mensajes. ¿Y qué es importante de esto? En los mensajes que han sido ya publicitados, Jorge Cherres le dice a John Luzuriaga, mira, solo envíales esto, esto y esto. Y perdónenme el término, ¿no? Y ya cabréate porque yo tengo línea directa con el Ministerio del Interior. Y directa. ¿Quién era el ministro del Interior? José Serrano. José Serrano Salgado. ¿Qué papel cumplió él en esto? Eso es lo que nosotros estamos ahora descubriendo. En este caso, mire cómo se van juntando las cosas. Aquí tengo yo un oficio, si ustedes pueden apreciarlo claramente, de mi general Lino Antonio Proaño Daza. A diciembre del 2015, el segundo general al mando de la institución, jefe de Estado Mayor se llamaba en ese tiempo. Ahora es su comando general. En la parte inferior, ustedes pueden leer. Si es que no lo pueden hacer, permítame dar lectura. Ante mi pedido de información al ISPOL sobre las inversiones y las adquisiciones realizadas de bienes inmuebles en Uyumbicho, que ese es un caso que se relaciona con las torres, fui llamado al Ministerio del Interior teniendo un altercado con el ministro de ese entonces, doctor José Serrano, el mismo que manifestó que solicitar esa información era atentar contra la estabilidad institucional. El entonces coronel David Proaño se permitió no cumplir una orden del segundo general al mando. Eso se hace con una Pero ahí cobertura está política. entonces el rol de Ahí Serrano. está, ¿Y por qué dice usted que no se sabe? No, yo Si estoy ahí hay diciendo un que es lo que vamos testimonio que dice que determinando. Serrano bloqueaba acceder a información de aquello. Bueno, con ¿Cómo este se llama eso? Pues, complicidad, por Ok. lo menos. ¿Quién debe establecer la complicidad? La justicia ecuatoriana. En este caso, ¿Quién en la justicia ecuatoriana? ¿Ese caso Gracias. dónde está? Este documento yo lo transmití a la Fiscalía para que tome versión. El señor Serrano dio versión. ¿Sabe lo que hizo? Endilgarme a mí que le estoy persiguiendo desde hace 3 años. ¿Yo qué culpa tengo, señor? Si aquí los documentos hablan por sí solo. Ok. Pero así es la realidad. Hay más sobre esto. La asociada con Serrano recibió fondos de Cherres para un negocio que abrió en Miami. ¿Eso tiene alguna relación con el caso? Obvio, es la señora María Paula Christiansen, exdirectora administrativa del Ministerio del Interior del señor José Serrano. Pero aquí hay preguntas que no se han hecho todavía. Por ejemplo. La señora, el 2015, abre su primer spa en Cumbayá. Explíquenme cómo una directora administrativa de un modesto ingreso de $3,000 tuvo un capital semilla para abrir ese primer spa, el 2015. Luego, el 2017, a la luz de las investigaciones del contrato de patrulleros, de caballos, de chalecos y de armas en el Ministerio del Interior, la señora fuga del país, el 1 de noviembre del 2017. ¿Ella era quién en el Ministerio del Interior? A esas alturas ella no era funcionaria, pero fue la directora administrativa del Ministerio del Interior de José Serrano. Fuga el 1 de noviembre del 2017 y 3 meses después, ahora tenemos las transferencias del señor Cherres, le depositan $327,000 para abrir su segundo spa en Miami, para abrir una oficina de diseño de interiores, y en el spa es socia del teniente coronel Romy Vallejo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Explíquenos de dónde sacaron capitales semillas para esas inversiones y la señora María Paula a cuenta de qué recibió. ¿Usted presume que es de allí? Pero claramente, pues si le transfieren $327,000 simplemente Cherres es socio de ella, decide hacerse socio de ella, en gratitud con Serrano. ¿Qué culpa tiene ella? Bueno, si el señor Cherres era socio de la señora Christiansen, el señor Serrano nos mintió, porque aparte del mensaje de enero, donde Cherres puede estar ufanándose de tener línea directa con el ministro Interior, y que él decía, me refiero al ministro Interior de ese tiempo, que le conoció a Cherres en el terremoto de abril, es decir, 3 meses después, ahora resulta que también era conocido de su directora administrativa y él nunca sabía quién era Jorge Cherres. ¿Serrano no condecoró a Cherres? Claro, también a los pocos meses de estar de presidente de la Asamblea Nacional, hay la ceremonia donde le condecora sobre pretexto del terremoto de 2016. Ok. Hay algo más. Estuvo recién el coronel Renato González en un programa de Ver a su manera en TC y reveló esto. El resto de lo que nosotros tenemos conocimiento por estos rastreos informales que se han realizado están en cuentas en Euroclear y en Clearstream, que son los custodios internacionales, y también en proyectos inmobiliarios
digamos que por la Florida y también que digamos que por Guayaquil. O sea, alguna de esa plata se ha gastado ya. Claro, nunca se va a poder recuperar la totalidad. Se la ha licuado en proyectos inmobiliarios. ¿Y en Guayaquil por dónde? No, lo inmobiliario no está licuado. Lo que está licuado es aquellos dineros que se gastaron en farras, en viajes. Ya les dijimos que a Luzuriaga aquí lo recibían en limusina, ¿no es cierto? Sí, señor. Y también en Estados Unidos se ha dado mucha gente muy buena vida. Pero Luzuriaga era uno de los sobornados por Cherres. Así es. Pagó Cherres en sobornos $2.8 millones. Está confesado por parte de Luzuriaga, y ahí viene la frase esa cuando le dicen en inglés, "Thanks for fixing my financial life and that de my family". O sea, gracias por arreglarme mi vida y la financiera de aquí por adelante. ¿Y los policías? ¿Esos sobornados están todos identificados o enjuiciados? Algunos en Estados Unidos, otros de acá, pero faltan todavía. ¿Quiénes? Los demás de nexos, pues lo que pasa es que aquí en Decevale, por ejemplo, recién están estableciendo responsabilidades en las partes operativas. Faltan los gerentes. Recordemos que hay gerentes, como les digo yo, que ahora se quieren presentar como un octogenario senil, el señor Rodolfo Kronfleakel, que manejaba la Bolsa de Valores de Guayaquil y el Decevale. Esto es consistente con lo que nos dijo el coronel González en septiembre del año pasado. Ahora, de entonces acá, ¿se han hecho progresos en el caso? Claro, ha habido avances. ¿En qué sentido? Recordemos que al inicio solo habían investigaciones previas, que es una etapa preprocesal. De estos 20 procesos iniciados, ahora ya 6 llegaron a la etapa procesal, que es instrucción fiscal, y han terminado instrucción fiscal. Uno, inclusive, que es el caso Citadel, ya concluyó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Quiénes están procesados ahí? Javier Neira Salazar, su esposa Oriana Rumbea, Luis Álvarez Villamar, que era el principal de Cebale y también de la Bolsa de Valores, y su yerno Gonzalo Navarro. Ya, Javier Neira Salazar no está en el país. No, sí está aquí en el país. ¿Quién ha dicho? Ha comparecido. Hasta menos hemos visto que ha comparecido. No puedo darle fe que él no tiene arresto domiciliario. No, él está con prohibición de salida del país y presentación periódica. La que tiene arresto domiciliario es la señora Rumbea. Oriana Rumbea. Que es su esposa. Y que están apelando el arresto domiciliario. Tienen una casa inmensa en San Borondón y se sienten ahí con síntomas hasta de claustrofobia. No entienden. Ya. Esa apelación, ¿qué pasa si la resuelven a favor de ella? La dejan libre en el país y con la prohibición de salida del territorio nacional y con presentación periódica. O sea, listos para cualquier rato emprender el vuelo. Conozco que tienen absoluta confianza en que van a ganar la apelación. ¿Quién es el juez? El doctor Juan Carlos Terán. ¿Usted confía en él? Espero. Pero lastimosamente yo no puedo confiar. Yo he preguntado si usted confía en él. Si me pregunta a ojos cerrados, no, porque lastimosamente la justicia ecuatoriana no nos ha dado esa garantía de cero impunidad. Con esa advertencia, ¿qué se puede hacer o quién debe hacer algo para que la justicia en este y en todos los demás casos de esto falle como debe ser y no según las presiones o las propuestas que se les hagan a los jueces? Dos instancias fundamentales. En la parte administrativa, el doctor Fausto Murillo, nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, debería estar pendiente de esto en la parte administrativa. Y en la parte jurisdiccional, la Corte Nacional de Justicia. ¿Usted por qué no habla con Fausto Murillo y con Iván Saquicela y va y le expone y les dice, señores, esto tengo yo, este es el fondo, estos son los jueces que están atrás de esto? Bueno, no había pensado en esa opción, pero le tomo el consejo. Muchas gracias, más bien. Pues pienso hacerlo en los próximos días. Ojalá me reciban. ¿Qué lo va a hacer después? Sí. Ya cuando sobredeche la llamada vamos a llover. Bueno, lastimosamente hay varias actividades que sí están a mi alcance de realizarlas y otras que no están. Es que a usted le toca, pues usted representa los intereses de la policía. Cuando los ciudadanos reclamamos, decimos que dicen que es presión de la opinión pública, que es odio a los jueces, que es prejuicio con la justicia. Si usted nos reclama como su representante, válidamente, sí, presiono porque se haga justicia y porque yo creo tener la razón. El juez verá si me la da o no. Pero no puede ser que porque estamos ocupados en 100,000 escándalos más, porque es la forma en que las cosas funcionan aquí, esto se va olvidando poco a poco y luego cualquier rato sale por las tranqueras. Plenamente de acuerdo. Aquí lo que se pretende hacer es acallar el tema ISPOL y dedicarnos a cualquier otra cosa. Y no se entiende la afectación de 80,000 familias policiales. Enseguida volvemos con más, para entender cómo pudo pasar semejante cosa. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más.
¿Cuál ha sido el rol de la Superintendencia de Bancos en esto? ¿Cuál de las demás autoridades de control? Lo averiguaremos enseguida, porque no es posible que al ISPOL se le lleven 950 millones de dólares y no pase nada. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones, porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Proseguimos esta entrevista por La Posta, Pito TVO, Manavisión, Radio Caravana, Di-Blue, en FM y en Tungurahua y Cotopaxi, Extrema, gracias al auspicio de Kia, Banco Bolivariano, Vaporex, Telconet Latam, CNT, Ban Ecuador y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Le preguntaba si fue correcto el rol de la Superintendencia de Bancos en esto, porque a raíz de que la Superintendencia pide informes es que salta la liebre. ¿Y cuál es el rol que debería tener esa Superintendencia ahora? A ver, aquí hay que diferenciar administraciones. La administración que detecta las novedades en los fideicomisos, que ahora sabemos que los fideicomisos es una pequeña parte de las irregularidades, es la que puede ufanarse de haber descubierto esto. Pero la administración anterior, me refiero sobre todo a la del señor Cristian Cruz, y hay que irnos incluso más atrás, a la del abogado Pedro Solines. Ellos tienen que responder qué rol hicieron si el ISPOL le reporta diariamente, mensualmente, las inversiones de ese ente de control. ¿Qué tendría que hacer ahora? Lo que está haciendo. Veo que ahora la doctora Ruda Regui tienen un control más directo. Yo le decía en un programa suyo, bueno, resulta que ahora a mí sí me presionan. Mire que cuando yo me hice cargo había un retraso de 5 meses en la entrega de estados financieros. Honrosamente yo quiero agradecer a mi equipo porque ahora nosotros estamos cumpliendo lo que corresponde. ¿Nadie lo ha llamado a Cruz a declarar? Nadie este momento. ¿Y al antecesor de Cruz? Tampoco, nadie. ¿Cómo es que se llama? Pedro Solines, el abogado Pedro Solines. Eso, un señor alto, ya. ¿Qué es lo que deberían preguntarle a ellos? ¿Qué rol cumplieron en su momento para evitar que esto le pase al ISPOL? Porque ellos reciben normalmente el reporte de las inversiones. Y no solo eso, el ISPOL les cancela valores anualmente. El ISPOL cancela $500,000 a la Contraloría General del Estado y $200,000 aproximadamente a la Superintendencia de Bancos, casi $700,000 al año para que nos controlen. Pero vemos que al menos esas administraciones no controlaron nada. Ok. Hoy hay más de 30 procesados entre Ecuador y Estados Unidos. 12 han declarado culpables de un tribunal de la Florida, como hace un rato anotamos. 176 millones de dólares están congelados en la Florida. Más de 250 millones de dólares aquí en el Ecuador. ¿Cuántos están detenidos aquí, aparte de Proaño y Espinosa de los Monteros? Aquí en el Ecuador no hay un detenido. De los 26 procesados de los 3 casos que hablé, hay 3 arrestos domiciliarios. El señor Rodolfo Cronfle, la señora Oriana Rumbea y alguien más que no recuerdo. Y los 23 restantes están con las medidas sustitutivas. ¿Los 2 generales que mencioné? Ellos, cuando fueron detenidos inicialmente, David Proaño recurrió a arresto domiciliario por su condición médica. Enrique Espinosa de los Monteros estuvo detenido en la cárcel 4, pero el 12 de abril, el 13 de abril, si no estoy mal, el siguiente día, luego de las elecciones, hicieron un recurso de habeas corpus y salieron libres tanto él como Santiago Duarte. ¿Están en el país? Espero que estén en el país porque no tengo certeza. ¿La policía no les hace seguimiento? Viene esta trama que le hemos hablado del Código Orgánico Integral Penal que no le permite hacer eso. Si la policía, sin orden judicial, le sigue, ellos van a denunciar un delito. O sea, monitorear si están en su casa, si salen, ¿no pueden hacer eso? No se puede. ¿No pueden vigilarlos? El sistema penal ecuatoriano es pro-victimario y anti-víctima. Pero si son intereses de ustedes, de la policía. Sí, claro. Pero porque si algún rato se fugan o no aparecen, ustedes pueden decir,
No hemos visto salir al general fulano de tal 7 días de la casa. Bueno, recuerde el caso de Fernando Alvarado cuando fue despojándose de un dispositivo electrónico, y le doy otro caso. En la investigación del Ministerio del Interior de los contratos, el señor Boris Platonov fue el primero que se sacó un dispositivo electrónico. ¿Sabe qué delata eso? Que están absolutamente seguros de que si se quedan aquí aguantan el tiempo que deben y pagan a quienes pueden, la justicia los va a absolver, punto. Si usted me pregunta mi punto de vista, los más ilusos fueron Luzuriaga y Álvarez porque pensaron estar seguros en Estados Unidos y resultaron los más afectados, ¿no? No estoy equivocado, entonces. De acuerdo, yo coincido con usted. ¿Dónde está Jorge Cherres? En México. Ese sí le puedo asegurar. ¿Por qué su certeza? Porque desde el mes de septiembre del 2020 tuvimos información extraoficial, no de manera formal, que él residía en el balneario Cancún y luego se ha movido a la Ciudad de México. De hecho, en la audiencia de mediación que teníamos en la Procuraduría, él presentó como domicilio México y es así, ya está. ¿Nunca ha querido contactarlo él a usted? Sí, nos hemos contactado. ¿Y? Mire, cuando inició el escándalo, según ellos, esto era cuestión de una reunión y que le diga el ISPOL dónde le ponen los bonos y al otro día lo entrega el señor Cherres. Luego pidió una mediación en la Universidad de San Francisco y el ISPOL no le aceptó porque por naturaleza tenemos que ir a la Procuraduría. Cuando yo asumo en mayo, me contactan y me vuelven a solicitar ese proceso. Bueno, estuvimos 5 meses perdiendo el tiempo. Teníamos que ir. ¿Por qué no teníamos que evitar eso? Porque si no, el señor Cherres decía, nunca quisieron arreglar. Correcto. Bueno, nosotros concurrimos de este proceso de mediación, estuvimos 5 meses, hubo alrededor de 6 reuniones y lo único que nos dio el señor Cherres es lo que sabíamos, dilatorias, pero teníamos que desactivar. Fue una operación para ganar tiempo. Sí, sabíamos, pero teníamos que desactivarle de esa manera. Y él decía, yo puedo recuperar los bonos de donde están, hay un plazo que vencerse en ciertos casos, no es que esto diga, devuélvanmelos ahorita y me los van a devolver, y cuando me los devuelvan les entrego esto. Ahora, ¿cuándo estalla esto? ¿Por qué estalla esto? ¿Por qué él empieza a retrasarse en los pagos que por esas inversiones debían hacerle al ISPOL? No es eso, hay dos antecedentes. El primero, aquí en Guayaquil hay un ciudadano civil que nosotros tarde o temprano le daremos un reconocimiento, es el economista José Ibáñez. Cuando él asume la gerencia de Val Pacífico, se encuentra en esta casa de valores con bonos que le correspondían al ISPOL. Una casa de valores no puede custodiar bonos de deuda externa. Él denuncia eso. ¿A dónde? A la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros, a la Superintendencia de Bancos, al propio Ministerio de Economía y Finanzas, al ISPOL y al DCVALE. ¿Saben qué acabó eso? Terminaron sancionándole a Val Pacífico en $70,000, pero con la intención que se le endosen al gerente, y luego tuvieron que sacarlo al gerente. El economista José Ibáñez. Es el primer anuncio. ¿Y el otro anuncio es el reportaje de Vistazo de María Belén Arroyo, cuando a raíz del informe de la Superintendencia de Bancos alerta de los fideicomisos de la UTE y de la CIGAR. Es ahí que la doctora María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, se alerta de que algo está pasando en el ISPOL y dispone que se hagan las gestiones para que se cambie al director general. Que dicho sea de paso, David Proaño a esas alturas ya llevaba 4 años en funciones, con 2 años prorrogados. Cuando sale Proaño y llega mi general Jorge Villarruel como director general, empiezan a darse los primeros visos de lo que ahí sucedía. Pero es recién en noviembre del 2019, cuando sale toda esta estructura. Rafael Núquez, que era el director económico financiero, John Luzuriaga, el director de riesgos, Santiago Duarte, el director jurídico, y otros emperados menores del ISPOL, cuando el señor Cherres empieza a atrasarse. Estaban a punto de construir el crimen perfecto, entonces. Bueno, según ellos sí construyeron el crimen perfecto porque tenían varios controles. El primero, no dar acceso a la información en el ISPOL. El segundo, esta complicidad del DCVALE, de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de los organismos de control. Y el tercero, el más fuerte para ellos, la venia política de todos estos estamentos que hemos hablado. Ya, lo que aquí no entiendo es cómo, si el negocio o el crimen perfecto se daba, si la rentabilidad de los bonos al ISPOL se pagaba con la periodicidad debida, cuando esa rentabilidad no empieza a llegar, no saltan ahí las alarmas. Y recién dice usted que después de todo eso empiezan a retrasarse. Porque todo lo que sucedió en estos periodos eran operaciones ficticias. ¿A qué me refiero? Contablemente todo estaba bien. Contablemente todo estaba bien. Pero ante un vencimiento, en el mejor de los casos, se recibían los intereses. Los capitales nunca se volvieron a ver. Cuando en noviembre del 2019 salen todos estos directores, viene un primer vencimiento al señor Cherres y le dice, señor Cherres, viene este vencimiento, y el señor Cherres dice, mire, yo no le voy a pagar porque el Estado no me ha pagado los bonos. ¿Qué bonos? Los bonos que estaban en pacto de recompra. Que no es verdad. Los bonos en pacto de recompra, inclusive necesitaríamos otro programa para explicarlo, pero son solo una garantía. Pero cuando se dan esos atrasos para el ISPOL, en ese entonces, ¿qué eran? Unos retrasos de una operación. ¿Y la policía no tiene un sistema de auditoría interna?
Que dice, mira, oye, cada cierto tiempo vayan a ver lo que están haciendo en el ISPOL con nuestra plata. Es que hay que diferenciar la policía como institución y el ISPOL. El ISPOL tiene una autonomía administrativa, financiera, inclusive jurídica, ¿no? La policía es aparte. En el caso del ISPOL, todo estaba mal. Mire. Pero ¿quién dirige el ISPOL? Un policía, pues. Claro, así es. Y bajo esa perspectiva, la policía no le podía decir al general Proaño, denos un informe al directorio de cómo están dando usted con estos manejos. Varias veces le solicitaron eso. Lo que pasa es que hay que comprender que no por ser policía somos economistas, ingenieros comerciales. Lo que yo le estoy hablando, a mí me ha tocado aprender, Claro, pues yo no claro, sabía de esto. claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo mismo en lo personal Muy confiaba en complejo. David Proaño, pues, porque tenía la imagen del primer antigüedad, del instructor, del preparado. Lastimosamente nos traicionaron, fueron unos verdaderos efialtes policiales. Pero además, la estructura que estaba en el ISPOL, que hasta ahora está, es tan arcaica que se maneja de manera manual. No puede entenderse que un fondo de 1.500 millones de dólares no esté sistematizado y automatizado. Hacia eso vamos, pero hasta el momento yo recibo reportes en Excel. Es una barbaridad. Ahí tienen ustedes una explicación que hacía falta porque pienso que esta pregunta, o estas que acabo de hacer, se las hacía mucha gente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo la propia policía no estar vigilante de sus fondos? ¿Cómo resulta que el ISPOL era casi un reino y un imperio aparte? ¿Quién lo hizo? Tan solo han tenido una pequeña aproximación a las complicidades de encubrimientos y vivezas que han existido, delitos realmente en este tema, que es para una película de ciencia ficción, así como el gran atraco al Banco de Londres, o al gran robo al tren de Londres. Esta se va a ganar el Oscar. Seguimos enseguida con más. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Hace un rato hablamos de Jorge Cherres. Van a verlo ustedes en la única entrevista que me concedió hace más o menos un año. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hace un rato hablamos de un personaje que algunos han llamado mago en esta trama del ISPOL. Fíjense lo que respondió la única vez en que me concedió una entrevista y estaba en OnePlus y lo hicimos vía Zoom para el programa Al Día. Para aclarar que ninguno de los recursos del ISPOL, ninguna de las platas del ISPOL se encuentran perdidas, han sido desviadas o una estafa. Ya que usted comenzó por eso, ya que comenzó por eso, ha reconocido que le deben más de 110 millones de dólares. He reconocido que existen operaciones que deben ser reprogramadas por 110 millones y que hasta la fecha se encuentran vencidas. Así es. ¿Por qué no han pagado lo vencido? Ok, súper simple. Si es que los papeles que respaldan las operaciones, si todos los títulos y subyacentes que están atrás de las operaciones no pagan, los flujos se complican y no hay cómo pagar. El día del vencimiento de los bonos, el día del vencimiento de las obligaciones, cuando el Ecuador se le dice pague y el Ecuador dice no pago, es imposible que cualquier estructura financiera funcione. Dije el año pasado, es el antepasado, fue en septiembre del 2020. ¿En verdad en algún momento ocurrió esto? Que aquellos a quienes se trasladaron los bonos no pagaban, entonces no podía él, que era el intermediario,
pagar los rendimientos a ustedes? A ver, yo tengo aquí una lámina que espero explicarla rápidamente. Los 3 primeros tramos son los que se refieren al señor Cherres. El primero, que es la operación SWAT, que ya hablamos. Y el señor Cherres se escuda en los últimos 2 tramos, en los bonos con pacto de recompra y en los bonos puros. Los últimos 2 tramos, que el señor Cherres aduce que el Estado ha dejado de pagar, es falso. Se lo dijo en su cara el señor Juan Hidalgo, subsecretario de Crédito Público, en una entrevista con el ISPOL vía Zoom. El Estado en los últimos años no ha caído en ningún default, pero así hubiera sido un default. El tramo de bonos con pacto de recompra, ¿qué implica? Que uno le entrega el bono como una garantía de un contrato que tenemos entre las 2 personas. Si el Estado, en un supuesto no consentido, no le hubiera pagado al señor Cherres los bonos que él entregó, supuestamente entregó porque nunca nos entregó, no hubiera pagado estos bonos, ese no era el problema del ISPOL. El señor Cherres tenía un contrato que honrar con el ISPOL. Así de sencillo. Es un simple mentiroso. Yo lo denominaría un verdadero cuentero. Más peligroso que el cuentero de Muy. Ya, tengo el detalle de algunas operaciones. Cherres, 693 millones en total. Fideicomisos, 69 millones. Terrenos, 36 millones. Operaciones de bolsa, 142 millones. ¿Es correcto? Sí, lo que pasa es que depende de la fecha de corte, como les enseñé aquí. Pero en breves rasgos así es. Con el señor Cherres, de los 950 millones de dólares, hay casi 693 millones que además estaban custodiados en el DCVale y que el 30 de octubre del 2020 el DCVale se permite remitirle una carta al ISPOL donde dice, ¿sabe qué? En realidad no hemos sido custodios de nada, sino el señor Álvarez Villamar, coludido con el señor Cherres, les ha sabido fingir a ustedes la custodia de casi 700 millones de dólares. Dice en el punto 6, por lo expuesto en el apartado anterior, resulta legalmente imposible extenderle el estado de cuenta del mes de septiembre de 2020 solicitado con oficio tal del 26 de octubre de 2020, pues DCVale no es custodio de los valores mencionados de la certificación Álvarez. Así es, esa es la estrategia. Es decir, Álvarez mintió, no estaban ahí esos valores. Él hizo creer que estaban. Eso es lo que el DCVale nos trata de decir a nosotros y a la colectividad en general, pero lo que no les dice DCVale a los jueces nacionales nacionales e internacionales es que los estados de cuenta que se nos remitía eran con firma de responsabilidad de los principales directivos del DCVale. Porque los engañó Álvarez, pues. No, ahí están. ¿Usted cree que los directivos del DCVale van a las arcas, a la bóveda, a la caja fuerte o lo que sea? A ver, ¿es cierto que están los papeles aquí que tú me dices que están y tengo yo que firmar? Verá, señor Vera, a usted y a mí nos podía pasar eso, a usted y a mí, porque no conocemos de este acto. ¿Sabe lo que tengo aquí? Enfóquele, por favor. Y enfóquele en la parte superior. Esta es la auditoría de Ernst & Young contratada por el propio DCVale, por la nueva administración del propio DCVale. ¿Qué se dice aquí? Que el señor Rodolfo Kronfle, principal del DCVale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil, recibió el 11 de octubre del 2020, es decir, días después de que Álvarez ya salió del DCVale, un mensaje, un email, donde le dice, remito el plan estratégico para las campañas de comunicación por el escándalo ISPOL. Aquí está. Lo pueden revisar luego con dedicación. Okay. No es que no sabía. ¿Sabe qué están haciendo con esto las defensas técnicas? No le atacan a los mensajes. Dicen muy morochamente que esto no tiene firma de responsabilidad. Los directivos de Ernst & Young ya fueron a dar versión y dijeron, estos documentos no tienen firma de responsabilidad, pero lo hicieron Julano, Sultano y Mengano, pero además tienen nuestra firma. Ok. ¿Por qué no tienen abogados en el extranjero ustedes desde hace meses para defender sus derechos allá? ¿2 años? 2 años. ¿Y? A ver, hay que diferenciar 2 ámbitos. Aquí en el carácter nacional ya contamos con el equipo jurídico de Gonzalo Córdoba y Asociados, que nos costó lares el llegar a contratarlos porque viene ahí la parte de la desventaja, ¿no? El monto total del contrato es $900,000, que no me parece fuera del otro mundo. Debían haber hecho un anticipo de $150,000 hace meses que nunca se los dieron. No, sí lo hemos hecho. Hemos cancelado casi $330,000 entre anticipos y los pagos de los productos. ¿Pero a qué voy yo? ¿Hasta cuándo? Ellos nos representan nacionalmente por 24 meses con un honorario fijo de $900,000 y un variable de 3% de lo que se recupere. Pero eso es para el ámbito nacional. ¿Ya? Para el ámbito internacional tenemos que recurrir por la Procuraduría General del Estado. Disparamos de ese proceso, pero lastimosamente hay un punto que en este momento estamos empantanados, que el señor Procurador General del Estado ha sido convocado al Consejo Directivo, que es el máximo organismo, está sobre el director general,
para que se decida el origen de los recursos para el pago. ¿A qué me refiero? O sea, que ¿con qué plata se va a pagar a los abogados de internacionales? Claro. Con la plata de la Procuraduría, pues no ve que están defendiendo los intereses del Estado, que en este caso son ustedes. No, pero si la Procuraduría, cuando hay una defensa de una institución, le pide al presupuesto de esa institución que vengan los recursos. Ya, ¿se lo van a dar ustedes entonces? Nosotros tenemos que cancelarlo, pero inteligentemente. ¿A qué me refiero yo? En este momento, del presupuesto operativo, solo es 6 millones del ISPOL. Yo no puedo sacar de ahí las cantidades que se va a pagar. ¿Por qué? Coronel, a los policías les siguen descontando mensualmente para el ISPOL y para la cesantía. No me diga que no hay plata. No, es que hay que diferenciar dos cosas. El uno es el presupuesto operativo, el que yo puedo gastar y que de ahí contraté a los abogados nacionales, 6,5 millones, ¿de acuerdo? Pero internacionalmente se requieren montos más grandes. ¿De dónde va a tener que resolverse? Yo lo sé. Del presupuesto de inversiones. Es decir, ¿qué deberíamos? El presupuesto de inversiones de la policía. Del ISPOL, no le mezclemos a la policía. Ya, ok. Ya. ¿Qué es lo que debería decidir en su momento el Consejo Directivo? Y digo debería porque yo no voy a ser parte de la decisión. Es un simple cambio del directorio de rubro y punto. Pues no es tan sencillo, porque mañana, si es que de esas inversiones se destinan para pagos de abogados, le garantizo una cosa. Ahí la Superintendencia de Bancos va a decir, ¿y por qué despusieron de esos fondos? No es tan sencilla la decisión. Bueno, pues hagan la explicación antes. Hay que hacerla, por eso Pero tienen meses en esta vaina. Sí, claro, pero por eso es que el Consejo Directivo ha solicitado que venga el Procurador, definir claramente a qué corresponde y ahí tienen que tomar ¿Quién decisión. integra el Consejo Directivo del ISPOL? Lo preside la señora Ministra de Gobierno, lo integra el señor Comandante General, el Director Nacional de Bienestar Social. ¿Hace cuánto tiempo que no se reúne? En enero, por lastimosamente el cambio de mi comandante general, tiene que ser acreditado ante la superintendencia. ¿Y antes de enero, cuánto se reunió la última vez? Lastimosamente 4 meses donde no hubo reuniones, me refiero desde septiembre hasta el 29 de diciembre. Esto no puede ser. O sea, el Consejo Directivo del ISPOL no se reúne 4 meses, el anterior. Y en enero, porque hubo el cambio del comandante. El mismo chiste de siempre, ¿no? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas? No jodan. Que no se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo en el Ministerio de Gobierno. Ya, pues. Yo sé que han cogido un país en llamas, no en crisis. En llamas. Pero cuando se enfrenta un incendio, la manguera se acciona al mismo tiempo en varios frentes. Con más volvemos enseguida. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Enseguida la parte final de esta apasionante y desconcertante entrevista al director del ISPOL, Coronel Renato González, sobre un caso muy enredado, pero creo que en los aspectos principales ustedes ya tienen claro. La nueva administración de Ban Ecuador tiene como objetivo implementar líneas de crédito en beneficio del sector rural y urbano popular para fomentar actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, artesanales, manufactureras, agroindustriales, comerciales, turísticas y otros servicios. Gracias a la iniciativa del presidente Guillermo Lasso y su compromiso con los ecuatorianos, estamos otorgando el crédito de las oportunidades, un financiamiento al 1% de interés y hasta 30 años plazo, que ya ha colocado $3.7 millones en 1.108 operaciones y está listo para su desembolso 652 trámites por más de 2.1 millones. Trabajamos con convicción, eficiencia y transparencia para garantizar la reactivación económica del Ecuador. Parte final de la entrevista al coronel Renato González, director del ISPOL, el único que empuja la recuperación de fondos y la sanción de culpables y responsables de un atraco de película a la policía. A la exministra María Paula Romo se la quiso acusar en este caso por haber sido quien reveló e impulsó el tema, librando primero la difícil lucha de sacar a las autoridades que estaban ahí en ese momento, sin que la responsabilidad fuera evidente, sino presumible.
y después impulsando una serie de acciones enormemente complejas que llevaron a que la Asamblea censure su actuación en vez de que la respalde. Recordemos un fragmento de su intervención cuando fue destituida por la Asamblea. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos y es una vergüenza para el mercado bursátil del Ecuador. Y prefieren que yo salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron. ¿Cuáles son los grandes poderes políticos y económicos que se han puesto en jaque aquí? Bueno, los que ya hemos denunciado ampliamente, ¿no? Hemos denunciado personas, no poderes. Lo que pasa es que es cuestión de ver las cifras, nada más. De ese mensaje de la doctora Romo, que era el 24 de noviembre del 2020, y lo recuerdo vivamente. ¿Por qué? Porque eso apuntaba en el caso ISPOL. Ellos pensaban que sacándole a la ministra de Gobierno implicaba la salida también del comandante general y por ende el director general, que a esas alturas era Mijael Villarroel, también desista y todo quedaba en nada. Por suerte hubo una inteligente estrategia en el Ministerio de Gobierno para dejarlo al segundo a bordo, a mi general Patricio Pazmiño, por unos meses, por el tiempo suficiente para que el 10 de diciembre sea sancionado administrativamente el general David Proaño, destituido de la institución, pero sobre todo para el operativo del 23 de febrero. Si no se daba el operativo del 23 de febrero, seguían posicionando la tesis de que esto era un simple escándalo. ¿Recuerde cuál fue el operativo el 23 de febrero? Los casos ISPOL. Y ese día yo lo recuerdo vívidamente, ¿sabe por qué? Porque estaba planificado el operativo, se iba a realizar, ¿no es cierto?, en horas de la noche, ¿y con qué amanecimos ese día? Con la primera matanza en las cárceles, 79 fallecidos en las prisiones del Ecuador, buscando, a mi modo de ver, a mi criterio, evitar el caso ISPOL. Hay conexión entre lo uno y lo otro. Pero obvio, pues esto es cuestión de llegar a investigar quiénes fueron los que diseñaron esas mega cárceles, quiénes fueron los que tenían los contratos de la alimentación de esas mega cárceles, quiénes manejaban, quiénes en su momento tenían vínculos con los cubanos, con los choneros, quiénes tienen denuncias penales del doctor Luigi García, pues diciendo que le contrataron un sicario porque no cumplió con la defensa de alias Gerald. Denuncia penal presentada del doctor Luigi García en contra del señor José Serrano. Así de sencillo. Esto comenzó en el gobierno de Correa, entonces. Yo estoy convencido que en el periodo que está coincidiendo con el caso ISPOL, que es lo que me atañe, es específicamente entre el 2011, 2012, 2013. ¿Lo sabía Correa? A mi criterio, sí. Obvio, esto no podía hacerse sin conocimiento de la calle Benalcázar, es decir, en su momento yo, el Ministerio de Gobierno, y sin conocimiento de la calle García Moreno, porque ¿quién nombra, o al menos quién tiene influencia para que se nombren los organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde estaba la señora Suad Mansur, donde estaba el superintendente de bancos, que ya lo nombré, y todos los otros organismos de control? ¿Quién nombra al ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién nombra al presidente del Banco Central? 30% en este rato del atraco está ubicado y congelado. 170 y algo más millones en Estados Unidos, 240 y algo más millones aquí. ¿A qué plazo esa plata o esos valores se pueden recuperar para convertirlos en plata o seguirlos usando, pero que la rentabilidad vaya para la policía y no se quede congelada o vaya a los demás? A lo largo de varios años. ¿Por qué le digo a lo largo de varios años? Porque lastimosamente, por ejemplo, los 178 millones que tiene confiscada la justicia norteamericana, hay que ir a demostrarles allá que somos víctimas. Tenemos un punto a favor. En el intento del Desevale, cuando ellos quisieron presentarse como víctimas, la Fiscalía norteamericana dijo, no, los únicos que pueden reclamar dinero aquí es el ISPOL. A eso fue que fueron a una gestión allá la excomandante Varela y el Procurador General del Estado en el mes de julio del 2020. Y mire la coincidencia. Ellos tenían planeado el viaje, lo anunciaron públicamente. Bueno, en la noche anterior al viaje, ¿qué pasó? Otra matanza en las cárceles ecuatorianas. ¿Coincidencias? Discúlpenme, no es así. Okay. La comandante Varela hizo una gestión adicional el año pasado, no fue el 2020, el año pasado, el 2021. Ok, estamos hablando del mismo viaje. Sí. Es una sola gestión. En julio del 2021. Ya. ¿Los otros 500 o 600 millones se deben dar por perdidos? No, no podríamos. A ver, de los 950 millones de dólares nosotros hemos calculado que se podrá recuperar en el mejor de los casos unos 2/3. ¿Por qué? Los 240 millones de bonos de deuda interna, los 170 millones que están en la justicia norteamericana y lo que se pueda recuperar aquí en el país. Y además valores que se puedan hacer seguimiento en las Islas Caimán, en Islas Vírgenes, en Panamá sobre todo y en el propio Estados Unidos. Digamos que se llega a recuperar unos 600 millones. El tercio faltante no lo podemos asumir ya directamente como una pérdida. Hay que ir a una demanda internacional, pero a los que pueden pagar. Citibank, a la Fish Corporation,
Quizás al TD Bank y quizás al Piercing Bank. Porque a estos últimos les digo quizás, porque habría que determinar responsabilidades. Pero a los dos primeros, claramente, quizás no sé en mi administración, pero alguien tendrá que ir a esa demanda. Los 178 millones de dólares que están congelados en los Estados Unidos, ¿en dónde están congelados? ¿De quién son? ¿De qué son? No tengo yo claridad porque es acciones de la justicia norteamericana y por esta falencia de no tener el consorcio jurídico no podemos nosotros acceder. Ok. ¿Sabe qué? Yo celebro cuando algún entrevistado invitado mío me dice no tengo claridad, me dice no sé, ¿ya? Lo cual es un acto de honestidad y además de humildad, porque él no es un sabelotodo, él no es un sabio, él es un entendido, él quizá que más conoce del caso, pero no es un genio. A mí eso me inspira confianza y de paso es una demostración de respeto, porque como yo no domino el tema, conozco el tema, entiendo algo el tema, fácilmente me pueden engañar y no lo hace. Aprecio eso, coronel. Muchas gracias. Aprecio su vida. ¿No está en riesgo? Bueno, en riesgo, más riesgo tienen mis compañeros que están jugándosela en el territorio. O sea, yo tengo que dar esta lucha por esas 80,000 familias y sobre todo por ese policía humilde que está aquí en el Fortín, que está trabajando en Guaquillas. Ellos tienen más riesgo que yo. Y lo último, cuando esto comenzó, María Paula Romo dijo claramente, la policía tranquila. El Estado va a reponer esos 350 millones y luego los vamos a recuperar. ¿Le han repuesto desde el Ministerio de Finanzas al ISPOL la plata que le falta? A ver, eso habría que preguntarle a la doctora Romo el origen de esas declaraciones, pero yo quiero interpretarlas. Sí las hizo, ¿verdad? No, las hizo, pero no me las estoy inventando. Por eso le digo, habría que considerarle a ella el preguntarle cuál es el objetivo de esa respuesta, pero yo quiero interpretarla. A meses de que se termine el gobierno del presidente Correa, se reforma la ley del ISPOL y se le baja el aporte patronal y personal. No se le dijo eso al afiliado. ¿Por qué? Porque nosotros, los policías en servicio activo, aportábamos el 23.10%, casi el doble de lo que aportan en el IES. Pero el Estado nos aportaba el 26%, y a las nuevas generaciones le bajaron el aporte personal del 23.10 al 11.45, pero lo que nunca les dijeron es que el aporte del Estado bajó de 26 a 9.15. Eso era una muerte lenta del ISPOL. ¿A qué apuntaban? A que llegue un año en que el ISPOL digan, oigan, están con el mismo nivel de aportación del IES, fusiónense. Llegaba el ISPOL con sus estados financieros maravillosos y esto no se sabía, ¿correcto? Y para hacerle más dorada la píldora, a 5 días de que termine el gobierno de Correa, sale el reglamento de esa ley y le ponen ahí una disposición que cualquier valor que falte para el pago de pensiones mensuales lo cubre el Estado. Claro, suena bonito, pero es yo te ofrezco y busca quien te dé. Entonces yo supongo que la doctora Romo lo que se refería es a esa garantía, o sea, están garantizadas, pero están garantizadas en teoría. El momento que no hay buenos precios del petróleo o que el Estado cae en un grave proceso de desfinanciamiento, ¿quién nos va a pagar las pensiones? Y aquí con esto termino apelando a aquello con lo cual empecé, tras agradecerle por su tiempo y frontalidad. Esto lo vamos a pagar nosotros. ¿Ustedes lo van a permitir? ¿Nos vamos a dejar así nomás? Por eso tenemos que interesarnos en esta materia, tenemos que activarnos en nuestra materia. No es la plata de los policías, es la plata nuestra, porque es una institución nuestra, la Policía Nacional, porque a la policía le reclamamos hacer más de lo que puede, ¿ya? E incluso más de lo que debe a veces. Pero parte de eso pasa porque tengan en su Instituto de Seguridad Social un mínimo de solvencia y de claridad para poder, si pierden la vida, que no pierdan el tiempo, o si usan todo su tiempo de servicio, que encuentren al final de su carrera una compensación que haga que valió la pena el sacrificio de una profesión tan dura, tan incomprendida y tan maltratada. Así que el ISPOL no es un tema de la policía, no es un tema más de corrupción, no es un tema del Estado, no es uno de los atracos más grandes de la historia, es algo que nos van a cobrar a nosotros si no exigimos y denunciamos también. Hasta la próxima entrevista. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.